¿sí? Vamos a hablar especialmente de la porción respiratoria. Entonces, hablando brevemente, tenemos que recordar que el aparato respiratorio se divide en dos partes, una porción conductora donde el aire es nada más conducido, ¿verdad? Acondicionado, filtrado, y luego tenemos una porción donde sí ya puede ocurrir ese intercambio gaseoso que se llama hematosis, de ahí viene el nombre de porción respiratoria, ¿ok? Entonces, el límite entre ellos sería los bronquiolos respiratorios, ¿ok? Entonces, si se acuerdan, teníamos los bronquiolos en primer lugar, los bronquiolos musculares, luego los terminales, que son los últimos de la porción conductora, y luego ya le sigue los bronquiolos respiratorios y ahí ya empezamos a tener pequeños alveolos donde sí ya pueden ocurrir este intercambio gaseoso, ¿ok? Entonces, ¿dónde empieza la porción respiratoria? En el bronquiolo respiratorio. Y más o menos en qué generación o qué ramificación de eh, del árbol traqueobronquial estamos hablando, más o menos a nivel de la segmentación 17 para adelante, ¿ok? Entonces hasta el 17 podemos decir que son bronquiolos terminales y del 17 a 18 en adelante ya podemos llamarlos bronquiolos respiratorios. Entonces esa es la división entre la porción respiratoria y conductora. Entonces acá podemos mostrar eh, podemos ver la porción conductora que va desde las fosas nasales con los orificios nasales, ¿verdad? Luego tenemos eh, ¿cómo se dice? La faringe, la nasofaringe, ¿sí? Luego tenemos abajo la laringe, ¿sí? Y luego se continúa con la tráquea, y la tráquea se segmenta en dos bronquios, bronquios principales derecho e izquierdo, y esto nuevamente dan bronquios secundarios, y luego segmentarios, subsegmentarios, y así nos vamos hasta la última porción conductora, que es este que se llama bronquiolo terminal, ¿sí? A partir del bronquiolo respiratorio ya hay pequeños alveolos, por lo tanto ya hay intercambio gaseoso, entonces ya forma parte de la porción respiratoria. Bueno, a lo largo de todo el árbol traqueobronquial, o sea, a lo largo de todas las vías respiratorias, vamos a ver que el epitelio que este tiene es un epitelio prácticamente todo similar, ¿verdad? Es un epitelio eh, cilíndrico, pseudoestratificado, con cilios y células caliciformes, ¿ok? Entonces, a lo largo de todo el árbol traqueobronquial y desde las narices, ¿verdad? Desde la fosa nasal, vamos a tener este tipo de epitelio, y a medida que vamos a ir bajando en los segmentos más, pero más pequeños, ¿sí? Los más inferiores, el epitelio va a ir cambiando de volverse cilíndrico simple a luego un cúbico simple y hasta llegar a un epitelio plano simple que va a ser allá en su última porción, que es lo que se llama alveolo, ¿ok? Entonces, tenemos que tener en cuenta en nuestra mente que a medida que vamos a ir hablando de segmentos cada vez más pequeños del árbol traqueobronquial, este epitelio va a ir disminuyendo en su espesor. Vamos a ver que, si bien acá dice epitelio traqueal, este tranquilamente puede ser todo el epitelio, ¿verdad? Respiratorio. Vamos a ver que está compuesto por 5 tipos de células, básicamente. Tenemos las células ciliadas, que como dice su nombre, son aquellas células que tienen cilios, ¿sí? Vamos a ver que son las responsables de la movilización de las secreciones que puedan haber en el epitelio y también captar y barrer partículas extrañas. Vamos a ver las células caliciformes o también llamadas células mucosas, que son idénticamente morfológicas a la que podemos encontrar en el tubo digestivo, ¿verdad? Secretan moco, ¿ok? Luego tenemos las células en cepillo, ¿sí? Las células en cepillo son células que tienen microvellosidades, solo que estas microvellosidades son microvellosidades cortas, ¿sí? Romas, toscas, que tienen más función de mecanorreceptoras o quimioreceptoras
más que de absorción, ¿ok? Luego tenemos las células basales, que son células madres, que se pueden diferenciar a todos estos tipos celulares. Y también tenemos una pequeña población celular que se llama células de gránulos pequeños o células de Kulchinsky, que son células neuroendocrinas, ¿sí? Secretan hormonas que son fundamentales para regular, ¿verdad? La función del aparato respiratorio. Bueno, entonces, como les dije, el límite de la porción respiratoria y la porción conductora va a ser este, ¿verdad? El bronquiolo respiratorio. Aquí es donde va a empezar la porción respiratoria. Entonces, simplemente para repasar acerca de los bronquiolos, tenemos que recordar que a nivel de los bronquiolos, ¿sí? Vamos a ver que ya no hay glándulas en la submucosa, ¿sí? No hay glándulas en esta estructura, ¿sí? En los bronquios sí hay glándulas, en los bronquiolos ya no hay. Otra cosa que también no hay son placas de cartílago. Aquí ya no hay placas de cartílago, ¿sí? Vamos a ver que la capa muscular es bastante gruesa, muchas veces bien prominente, y tiene un nombre, se llama músculo de Reissessen, ¿sí? Vamos a ver que en las primeras porciones de los bronquiolos, que se llaman musculares, ese músculo es muy grueso y al ser muy grueso, medio que obliga a la luz, al epitelio, a plegarse, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven una luz que está festoneada o tiene un aspecto acerruchado, ¿sí? Acuérdense que esto es un bronquiolo muscular. Y por supuesto, no tiene cartílago, no tiene glándulas. ¿Okay? Con respecto al epitelio, vamos a ver que a este nivel del epitelio, el epitelio ya es un epitelio más cilíndrico, ¿sí? Más simple. Vamos a ver que las células caliciformes ya empiezan a escasear, ya son escasas. ¿Ok? Y luego tenemos las terminales y las respiratorias. Vamos a ir viendo, ¿sí? Un concepto que tenemos que tener bien en cuenta son estos cuatro que están aquí. Primero tenemos que tener el concepto de segmento broncopulmonar, que consiste en aquel parénquima pulmonar ventilado por un bronquio segmental. ¿Okay? Esto tiene importancia quirúrgica. ¿Sí? El conocimiento de esta estructura permite a los cirujanos poder realizar pequeñas resecciones quirúrgicas segmentarias del parénquima pulmonar. Luego tenemos lo que se llama lobulillo pulmonar, que va a ser aquel parénquima pulmonar ventilado por un bronquiolo muscular. ¿Ok? Y tenemos que diferenciar del acino pulmonar, que va a ser el parénquima ventilado por un bronquiolo terminal. ¿Sí? Y la unidad bronquiolar respiratoria va a ser a partir del bronquiolo respiratorio. Entonces aquí hay unos conceptos que son muy parecidos, pero hay que diferenciar entre ellos. ¿Ok? Bueno, entonces como les dije, en primer lugar tenemos el bronquiolo muscular. Rápidamente tienen que reconocer que no tiene cartílago, no tiene glándulas, el músculo es grueso, ¿sí? Y como es grueso, la luz es festoneada o acerruchada, ¿ok? Vamos a ver que aquí el epitelio ya es un epitelio más cilíndrico simple, ¿sí? Y aquí ya empiezan a aparecer una población celular diferente que se llama células de Clark. Fíjense la luz, como es acerruchada, no tiene cartílagos, no tiene glándulas. Entonces esto es un bronquiolo muscular. Acá nuevamente, miren la luz, bien ondulada, ¿sí? Podemos reconocer el músculo claramente. No hay glándulas, no hay músculo, no hay cartílago. Nuevamente, fíjense la luz ondulada, la capa muscular es bastante gruesa, no hay cartílago, no hay glándulas. Fíjense aquí el epitelio, como ya es un epitelio más cilíndrico, simple. Luego tenemos el bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal, vamos a ver que su luz es más lisa, ¿sí? Fíjense. Y aquí coincidentemente en este corte podemos ver cómo el bronquiolo terminal ya da
pequeñas interrupciones dentro de su pared, que son estos pequeños sacos, que son los alveolos. Entonces aquí ya podemos llamarle también bronquiolo respiratorio, en esta parte, y aquí sería el bronquiolo terminal. Como les dije, a partir del bronquiolo terminal ya el epitelio se vuelve más cilíndrico simple y también aparece una población celular diferente que se llama células de Clara, ¿sí? Estas células de Clara también se llaman células no ciliadas, son células secretoras de proteínas y de una sustancia que se llama agente tensioactivo, que es una sustancia muy parecida al surfactante pulmonar que vamos a hablar más adelante, ¿sí? Es una célula que característicamente tiene una forma de cúpula que sobresale en la superficie apical. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver, fíjense el epitelio, un epitelio más cilíndrico simple, ¿sí? Y podemos ver estas células que tienen una superficie medio redondeada en la parte superficial. ¿Ok? Entonces todas estas son células de Clara. Aquí tenemos el bronquiolo respiratorio. Fíjense cómo podemos ver una estructura bien tubular, bien redondeada, de paredes gruesas, podemos decirlo así, y de repente hay como unos sacos en su pared. Entonces estos son los alveolos. Entonces el hecho de tener un alveolo, el bronquiolo, esto le convierte en un bronquiolo respiratorio. ¿Ok? Si hacemos un corte longitudinal, vamos a ver así, ¿verdad? Vamos a ver como un ribete, ¿sí? De músculo revestido por las células, en este caso ya son unas células más cúbicas, cúbicas simples, ¿verdad? Que pueden ser también células de Clark. Y aquí están interrumpidas por el alveolo. Entonces aquí tenemos estas tres estructuras. En primer lugar tenemos el bronquiolo terminal, ¿sí? Fíjense, estamos viendo una parte nada más del bronquiolo terminal por el corte. Luego aquí tenemos el bronquiolo respiratorio donde es un conducto, ¿sí? De paredes gruesas que están interrumpidas por estos sacos. Entonces esto es el bronquiolo respiratorio. Y luego aquí tenemos como un conducto, ¿sí? Cuyas paredes están formadas por muchos sacos más pequeños, ¿verdad? Entonces estos sacos pequeños son los alveolos y como este conducto está formado por alveolos, esto se llama conducto alveolar, ¿ok? Entonces acá tenemos otra imagen donde podemos ver, fíjense, este espacio, este conducto que vemos aquí, ¿sí? Fíjense, sus paredes están delimitadas por estos saquitos, ¿sí? Que son los alveolos. Entonces esto es lo que se llama conducto alveolar. Entonces aquí tenemos otra vez. En primer lugar vamos a ubicar los alveolos, que son estos pequeños sacos, ¿sí? Y aquí dibujamos como un conducto. Entonces este es el conducto alveolar. Luego tenemos aquí, ¿verdad? Esta porción, ¿verdad? Fíjense el epitelio, entre cúbico a cilíndrico simple. Y tienen como ahí unos saquitos, ¿verdad? Entonces esta porción podemos decir que es la porción del bronquiolo respiratorio y aquí sería el bronquiolo terminal, ¿ok? Porque no veo ningún alveolo aquí, ¿sí? Acá recién empieza a haber algún alveolo. Aquí lo mismo, fíjense, acá tenemos, fíjense, esta estructura tubular con una luz bien redondeada, ¿verdad? Esto es un corte longitudinal, entonces esto es un bronquiolo terminal. De repente en esta porción empiezan a ver como unos saquitos, entonces esto puede ser el bronquiolo respiratorio, ¿sí? Y luego aquí vamos a tener como un conducto que va a estar delimitado por estos sacos y eso se llama conducto alveolar. Ya en la porción más distal del pulmón vamos a tener los extremos de estos sacos, ¿sí? Que van a formar el saco alveolar, ¿verdad? El saco alveolar va a estar formado por un gran número de pequeños alveolos, ¿sí? Ahora, ¿qué son los alveolos? Los alveolos, vamos a ver que son esos espacios eh, terminales del aparato respiratorio. Es un espacio que va a estar lleno de aire, ¿sí? Vamos a ver que va a estar tapizado por un epitelio plano simple que son las células alveolares.
vamos a ver que los alveolos se caracterizan por tener una pared alveolar muy delgada, ¿sí? Y esta pared alveolar también se llama tabique alveolar, ¿ok? Vamos a ver que el tabique alveolar va a tener un tejido conectivo, pero muy fino, muy delicado, ¿ok? Y eso es importantísimo para que el pulmón pueda cumplir sus funciones. En estados patológicos, ¿sí? Vamos a ver que la inflamación, la lesión crónica por cigarrillo o otros agentes tóxicos o algunos microorganismos, ¿verdad? Siendo virus, bacterias, hongos, ellos pueden producir una inflamación marcada de ese intersticio y se produce una fibrosis, ¿sí? Y esa fibrosis va a conducir a una mala oxigenación de la sangre, o sea, una hipoxia y por ende una cianosis. Entonces, es súper importante que fisiológicamente ese tabique sea muy, pero muy fino, ¿ok? Ellos van a estar tapizados por un lado por las células, ¿verdad? Alveolares, ¿sí? Estas células alveolares se vuelven a desglosar en dos tipos, ¿verdad? Tenemos el de tipo 1 y el de tipo 2, y a eso también tenemos una célula que se llama las células en cepillo, ¿verdad? Las células en cepillo que estaban desde allá arriba pueden estar también aquí en la pared alveolar. ¿Y qué función tienen las células en cepillo? Y son receptores, ¿verdad? Ellos perciben el ambiente y generan señales que van a ser fundamentales para la homeostasis de este aparato respiratorio. También vamos a encontrar macrófagos. Estos macrófagos pueden estar tanto en el intersticio como dentro de la luz y se llaman macrófagos alveolares o también se llaman células del polvo, porque es común, ¿verdad?, que tengan un material negruzco, parduzco, que es polvo, ¿verdad?, o carbón, de repente si es fumador, ¿sí? Puede tener en su citoplasma. Entonces este epitelio alveolar va a estar tapizado por las células alveolares de tipo 1, también se llaman neumocitos tipo 1, son células terminales. ¿Qué quiere decir eso? No se dividen, ¿sí? Vamos a ver que en número representan el 40% de la población celular que reviste los alveolos. Pero como son células planas, son células más extensas, ellas revisten y cubren el 95% de la superficie del alveolos, ¿ok? En cambio, la otra célula, que es el neumocito tipo 2, es más abundante, ¿sí? Representa el 60% de la población celular, pero como es más pequeña, solamente cubre ese 5% de la superficie del alveolo, ¿ok? Entonces aquí podemos ver estos espacios llenos de aire y fíjense cómo están tapizados por células. Estas células que vemos aquí son células de tipo plano simple, ¿verdad? Eso se llama neumocitos tipo 1. Fíjense acá el tabique alveolar como es muy fino y por debajo vemos los eritrocitos. Los eritrocitos están dentro de los capilares. Entonces en el capilar y en el alveolo tiene que haber ese intercambio gaseoso. De repente en este epitelio plano simple podemos encontrar algunas células más cúbicas, ¿sí? Más redondeadas, su núcleo, que son las células alveolares de tipo 2. Estas células, como le dije, son la mayoría de la población celular de los alveolos, 60%, pero como son pequeñas, solamente cubren el 5% de la superficie de los alveolos. Vamos a ver que estas células secretan lo que se llama surfactante pulmonar. Tanto el agente tensioactivo de las células de Clara como el surfactante pulmonar producido por los neumocitos tipo 2 son importantes para evitar que las paredes del árbol respiratorio no se aplasten, no se colapsen, ¿ok? Entonces permitiendo una distensión cuando entra el aire, ¿ok? Otra función importante del neumocito tipo 2 es que son células progenitoras de los neumocitos tipo 1. No se olviden de eso. Estas células, acá podemos ver que son las neumocitos tipo 2, se le dibuja como una célula más cúbica, ¿sí? De núcleo redondo, y son las que producen este surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar es como una capa lipoproteica, ¿sí? Con abundantes fosfolípidos, y eso evita que la luz colapse. Vamos a ver que este surfactante es producido a partir de unas vesículas que tiene las células
los neumocitos tipo 2 que se llaman cuerpos laminares, que son la forma como están almacenados estos fosfolípidos, ¿sí? Es una microscopía electrónica donde vemos estos gránulos con estas láminas, ¿verdad? Por eso se llaman cuerpos laminares. Entonces, estos cuerpos laminares tienen fosfolípidos y forman esta capa, ¿verdad? Que se llama surfactante pulmonar. ¿Qué es el surfactante? Vamos a ver que es una sustancia que tiene como función disminuir la tensión superficial, evitando que las paredes colapsen. Vamos a ver que está compuesto por fosfolípidos, ¿sí? Fosfolípidos de dipalmitoil fosfatidilcolina, ¿verdad? De PPTC. Y entre sus funciones también participan en la eliminación de materiales extraños, o sea, materiales extraños quedan atrapados en ese material y es facilitado para la degradación por parte de los macrófagos. Vamos a ver que como está compuesto por fosfolípidos, también hay proteínas que ayudan, ¿sí?, a la organización de este surfactante. Estas proteínas se llaman proteínas del surfactante. Se vuelven a desglosar en A, B, C y D. ¿Okay? Vamos a ver que el A es el más abundante, ¿sí? Es el que realiza la homeostasis del surfactante, regula la síntesis y secreción. La proteína B es la organizadora, ¿sí? Se encarga de, ¿cómo se dice?, de la liberación de estos fosfolípidos dentro de los cuerpos laminares, ¿sí? Vamos a ver que también otros de ellos, por ejemplo, el surfactante D, tiene funciones más inmunológicas, ¿verdad? Participan en la defensa del organismo, ¿verdad? Atrapando partículas o organismos, ¿verdad? Extraños. Y aquí podemos ver, fíjense, el alveolo, ¿sí? Está lleno de aire y aquí vemos el tabique alveolar que tiene que ser súper delgado, ¿sí? Va a estar tapizado por células epiteliales planas, que son los neumocitos tipo 1, y algunas cúbicas que van a ser los neumocitos tipo 2. Vamos a ver que en la luz o en las paredes podemos encontrar esta célula grande con este material marrón parduzco en su citoplasma, que es el pigmento, ¿sí? Y estos se llaman macrófagos alveolares. ¿Okay? La función del aparato respiratorio, por supuesto, es la oxigenación de la sangre, que se llama la hematosis, y para ello tiene que haber una barrera que se llama barrera hematogaseosa. Esta barrera hematogaseosa va a estar determinado por ese tabique alveolar. Vamos a ver que el tabique alveolar va a estar constituido, si hablamos desde la luz, donde está el aire, hasta la sangre. En primer lugar tenemos el surfactante. Es la primera barrera que tiene que atravesar el oxígeno, ¿sí? Luego, la membrana plasmática del neumocito tipo 1. Luego, la lámina basal del neumocito tipo 1. Luego, el tejido conectivo, que a veces es muy escaso o a veces inexistente. Y luego le sigue la membrana basal del endotelio, ¿ok? Y luego, por supuesto, la membrana del endotelio. Y ahí ya tenemos al eritrocito que va a recibir el oxígeno mediante un gradiente de presión. Entonces, todas esas capas que tiene que atravesar el oxígeno para llegar al glóbulo rojo, al eritrocito, ¿verdad? Es lo que se llama la barrera hematogaseosa, ¿sí? Entonces aquí podemos ver, ¿sí? Esta barrera va a tener una porción fina y una porción gruesa. La porción fina, vamos a ver que tanto las células alveolares tipo 1 como las células endoteliales, su lámina basal está fusionada, ¿ok? Y no hay tejido conectivo entre ellos, ¿entienden? Es súper fino. Aquí es donde en realidad hay un mayor intercambio de oxígeno. Y luego tenemos la porción gruesa. La porción gruesa sería donde ya va a haber tejido conectivo, donde va a haber fibroblastos, ¿sí? Entonces, en esas porciones, por supuesto, el intercambio de oxígeno va a ser más dificultoso, ¿ok? Bueno, y aquí tenemos una imagen que nos muestra en resumen, ¿verdad?, lo que va ocurriendo con el epitelio del tracto respiratorio. Desde arriba, desde la tráquea, que teníamos un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, con cilios y células caliciformes,
a medida que van a ir bajando, se van a ir ramificando, se van a ir volviendo más bajos, ¿sí? De pseudo va a ir pasando a simple, luego de cilíndrico va a pasar a cúbico y por último a células planas, ¿ok? Vamos a ver que en el caso de los cartílagos, fíjense, el cartílago, las placas de cartílago van a desaparecer en los bronquios, ¿sí? Los bronquiolos ya no tienen cartílago, ¿ok? Vamos a ver que las glándulas también van a desaparecer ya a nivel de los bronquiolos. Entonces, tanto glándulas como cartílago ya desaparecen en los bronquiolos, ¿sí? Con respecto a las células caliciformes, fíjense, las células caliciformes también ya prácticamente van desapareciendo en los bronquiolos. Si se ven muy pocos. Esto, por supuesto, es en condiciones normales, fisiológicas. Eh, Vamos a ver las células ciliadas, por supuesto que van a estar hasta donde el epitelio sea cilíndrico, ¿sí? Va a ser más o menos hasta el bronquiolo respiratorio, ¿sí? Y vamos a ver que las células, acá tenemos las células de gránulos, las células de Kulchinsky también van a estar más o menos hasta el bronquiolo terminal. Y fíjense con la célula de Clara, perdón, las células en cepillo. Las células en cepillo, ellas sí que van a estar desde el epitelio respiratorio de las fosas nasales hasta el alveolo, ¿sí? Ellos están en toda la extensión, ¿ok? Acuérdense que las células de Clara van a aparecer en el bronquiolo terminal, ¿verdad? En el bronquiolo terminal van a ir apareciendo. Y luego que me falta, y eso, ¿verdad? Eso es todo prácticamente con respecto a este esquema. Y así, no sé si tienen alguna duda, muchachos.